Y en la medida que fue pasando el tiempo, uno se fue dando cuenta que eventualmente podían asociar sus efectos adversos más allá de las cosas locales, que podía ser el calor en el sitio de administración o en el calor en el sitio de administración o también en efectos adversos como liberación de histamina. Desde el punto de vista renal, uno se dio cuenta de que efectivamente aquellos pacientes que tenían enfermedad renal medios por creatinina elevada tenían un riesgo no menor de hacer insuficiencia renal, y esto inicialmente también se pensó que podía ser una característica de algunas enfermedades. Vean ustedes una tomografía plana como eran antiguas de una placa tomada a los 75 horas, 75 minutos después de administración de medio contraste, como los riñones se ven completamente blancos, o en un escáner 24 horas después, como también siguen estando contrastados, lo cual evidentemente es completamente patológico. Por lo tanto, como nos dimos cuenta de que existían medios o sea, efectos adversos, se empezó a investigar a qué podían deberse. Y estudios experimentales en animales nos dieron la luz de que cada vez que uno inyecta un medio de contraste, no cada vez que uno inyecta un medio de contraste, se produce cierta reducción de la perfusión de la médula renal, y eso eventualmente en el lado derecho de la diapositiva puede asociarse a daño tubular agudo, o sea, insuficiencia renal aguda. Por lo tanto, ¿qué cosas vimos? De que factores predisponentes para hacer insuficiencia renal aguda asociada al medio de contraste era cualquier condición que se asociara a isquemia renal, la insuficiencia renal crónica, la diabetes, la deshidratación, la hipotensión arterial, la insuficiencia cardíaca y por supuesto el uso de otras toxinas, porque mal que mal, dos toxinas siempre son peores que otras. Secundario a eso, aprendimos de que si administrábamos medios o sea, expansión del volumen cerebral con solución salina, uno podía reducir la incidencia de deterioro funcional renal. Y eso podría ser una utilidad para prevenir las complicaciones de nuestros pacientes. De hecho, si uno analiza la literatura desde el punto de vista histórico, vean, este es un estudio del año 77, donde se describe cómo se exacerba la nefropatía del diabético después de una pielografía endovenosa en 76% de los pacientes que recibieron el medio contraste. O sea, prácticamente uno le hacía a una pielografía en esa época a estos pacientes nefrópatas diabéticos y la mayoría se complicaban. Años después, en el año 93, en Radiology, se separa el uso de medios de contraste ya no tan tóxicos como en esa época, que eran de alta osmolaridad, empezaron a aparecer los de baja osmolaridad, de 600 a 800 milimoles por kilo, y se vio que aquellos pacientes que recibían cierto grado de hidratación podían reducir su incidencia de enfermedad renal asociada al medio de contraste. Y esto fue mejorando año a año, y en el año 95 un estudio que se publica en Clinical International muestra de que aquellos pacientes a los cuales se hizo hidratación profiláctica prácticamente desaparece la nefropatía asociada al medio de contraste. Por lo tanto, el medio de contraste produce isquemia en aquellos pacientes con isquemia renal porque tiene una patología asociada a esta toxicidad puede exacerbarse. Pero uno podría reducir esto expandiendo el volumen con solución salina. Años después, aparece la duda si efectivamente es el cloruro de sodio u otra sal que pudiera ser también eficaz, en este caso el bicarbonato de sodio, y también se publica que la acetilcisteína podría también ser mitigadora del daño asociado al medio contraste. Y este estudio, que se publicó en el año 2018, el estudio PRESERVE, justamente fue investigar si el cloruro de sodio era distinto del bicarbonato de sodio o si el acetilcisteína se asociaba a algún beneficio. Raya para la suma, lo importante parece que es administrar alguna carga de sodio, porque el sodio es el que protege contra la nefropatía asociada por medio contraste, y la acetilcisteína no. Otro estudio parecido del ámbito cardiológico es que a pacientes que llegan con infarto al miocardio a un servicio de urgencia, se los aleatorizó a dos grupos. A uno darles mucho volumen, entre comillas, 3 ml por kilo por hora, y luego
5 ml si la presión de entrada de las cavidades era baja, o una velocidad más baja de administración. ¿Por qué este diseño tan raro? Porque muchas veces cuando se hacen estos estudios en pacientes que llegan en forma electiva o de urgencia, tanto los radiólogos como los cardiointervencionistas dicen: no tengo tiempo para expandir el volumen extracelular con solución salina. Entonces este estudio lo que quería buscar era si uno lo hacía acortado con una dosis alta, si tenía algún beneficio. Y efectivamente, la dosis alta tenía mejor resultado de prevención de enfermedad renal asociada al medio contraste, y lo más importante, que aún en un paciente con un infarto agudo del miocardio, como eran estos pacientes que reclutaron en este grupo de estudio, no tuvieron edema pulmonar, que es el gran temor cuando se hacen estudios de manera ciega. Siguiente punto. ¿Debemos expandir el volumen extracelular de todos los pacientes o solo de algunos? Este estudio, el estudio Amazing del año 2018 también, busca ver si en pacientes con enfermedad renal etapa 3, o sea, más de 30 ml minuto, entre 30 y 60, si el dar hidratación con salino es o no eficaz. Y el resultado es que no lo es. Vaya resumen entonces, el grupo de riesgo es el grupo que tiene una filtración estimada menos de 30 ml minuto. ¿Cómo se calcula eso? Con la creatinina, en una fórmula que, como decía nuestra amiga española, se le dice al residente: calcule la filtración con alguna fórmula que esté en internet. Más o menos, una filtración por debajo de 30 es una creatinina de 2 hacia arriba, tanto en hombres como en mujeres, pero eso evidentemente podría cambiar según el tipo de paciente. Por lo tanto, ya aprendimos al lado izquierdo de la diapositiva los factores de riesgo asociados al paciente, la isquemia renal, y por otro lado, otros factores de riesgo que son los asociados al procedimiento. Por ejemplo, el administrar varias veces medio contraste, o sea, los estudios repetidos, administrar varias veces una toxina es más tóxico, lo que parece lógico. Importantemente, si la administración es por vía arterial, respecto de vía venosa, la lógica dice: si alguien necesita un estudio arterial, debe estar más enfermo que el que necesita por vía venosa. Y efectivamente eso se da en este campo. Y por supuesto, la dosis del medio contraste, porque mal que mal es la dosis del tóxico. Y por lo tanto, se aclaró de que había necesidad de evaluar el medio contraste que uno iba a ocupar en cuanto a sus características físico-químicas, la osmolaridad, la vía de administración, que nos mencionaba que la arteria pues distinto que la vena, el volumen y la viscosidad del medio. Entonces, un metaanálisis, después les voy a mostrar otro, se llama Kulog, muestra que en el grupo que tienen enfermedad renal crónica, especialmente asociado a diabetes o cada uno por separado, el usar medios de contraste isoosmolar tiene un mejor resultado que los medios de contraste de baja osmolaridad. Los antiguos de alta osmolaridad, con osmolaridades más de 1000, eso ya no debieron ocuparse en cardiointervención de todas maneras. Y al buscar en otros medios de, metaanálisis, ocurre lo mismo. La dispersión es alta, pero si analizan el grupo completo, la administración por vía arterial de un medio de contraste isoosmolar se asocia a menos riesgo de hacer nefropatía asociada al medio de contraste que cuando se ocupan medios de baja osmolaridad. O sea, 300 miliosmoles parece ser mejor a 600 o más. Respecto del volumen, ustedes me van a decir como expertos que con los equipos que hoy día tenemos disponibles, cada vez es más factible de hacer estudios y muy elaborados con bajos volúmenes de medio de contraste. Y eso lo aplaudimos los nefrólogos. Pero en este estudio pequeñito, que muestra que independiente del volumen, el volumen en sí de medio de contraste puede asociarse a hacer nefropatía asociada al medio de contraste. Y que por supuesto, a mayor dosis, mayor es el riesgo. Lo cual evidentemente no significa que no se puedan hacer los estudios, sino que hay que ser prudente respecto al volumen que se va a administrar. Respecto de la viscosidad, ustedes que son expertos mucho más que yo me van a decir de que todos los medios tienen distintas viscosidades, y eso es cierto. Eso es particularmente cierto y correcto cuando se testean la viscosidad a temperatura ambiente. Pero si uno precalienta los medios de contraste, como se hacen para administrarlos en clínica a 37 grados, las viscosidades prácticamente se igualan en todos los medios de contraste. Y si uno correlaciona
la viscosidad o la osmolaridad con la probabilidad de hacer nefropatía asociada al medio contraste, uno ve que la viscosidad no aporta, pero sí la osmolaridad. Por lo tanto, ¿qué aprendimos? Que el medio de contraste en sí también tiene ciertas particularidades que vale la pena considerar cuando uno lo va a elegir para hacer los exámenes de estudio de imagen. Por lo tanto, elija en forma prudente el medio de contraste. Fíjese en los pacientes que tienen isquemia renal, porque tienen enfermedades previas que producen enfermedad renal crónica, la diabetes o la isquemia renal asociada a férrea aguda o insuficiencia cardíaca. En la medida de lo posible, expanda con solución con sodio, sea bicarbonato o sea cloruro de sodio, y prefiera medios de contraste isomolares. Entonces, hemos aprendido mucho, y hemos aprendido tanto que en el último tiempo ustedes me van a decir que seguramente lo han leído porque ha salido en varias revistas de radiología, de cardiología y también de nefrología, que hay expertos que ponen en duda de si efectivamente existe o no la nefropatía asociada por medio de contraste, porque los estudios antiguos que les mostré, la mayoría eran series clínicas. Había, por supuesto, pocos o ninguno estudios aleatorizados prospectivos, menos doble ciego, que pudieran mostrar si efectivamente el administrar medio contraste o administrar otra solución de lo que fuere, podría tener distintas posibilidades de asociarse a medio contraste. Entonces hay que buscar otros tipos de análisis para efectivamente convencernos si existe o no existe. Y les voy a mostrar 3 series clínicas que son interesantes para que las conversemos. Por ejemplo, este es un estudio bien antiguo, hecho después del infarto miocardio, el estudio Horizons del año 2014, donde en pacientes que habían recibido, o sea, habían sufrido recién un infarto con elevación del segmento CT reciente, se le hizo estudio angiográfico y se vio cuántos hacían o no nefropatía por contraste definido por esta alza de medio punto de creatinina o más de un 25% respecto del basal. ¿Y qué es lo que se vio? Que había un grupo que hacía y otro grupo que no hacía esta elevación de creatinina. Pero lo interesante de esta diapositiva es que se ve que el grupo en rojo que hace nefropatía asociada al medio contraste tienen mayor cantidad de eventos adversos cardiovasculares adversos, incluso a los 36 meses post-examen, mayor necesidad de hacerse procedimientos coronarios y, lo que es peor, tienen mayor mortalidad. De tal forma de que parece de que aquellos pacientes que elevan creatinina después de usar medio de contraste, algo les pasa y tienen un riesgo aumentado hasta por 2 años o 3 años de tener un desenlace adverso o incluso morirse. Por lo tanto, parece ser malo el medio de contraste. Pero este otro estudio vio pacientes hospitalizados de un servicio de medicina que tenían varias creatininas mientras estaban hospitalizados y ninguno de ellos recibió medio de contraste. ¿Y qué es lo que quieren mostrar ellos? Que vean ustedes cómo un grupo no menor sube la creatinina a más de un 25% o sube la creatinina a más de 0,5 miligramos, tal como en el estudio anterior. Entonces, ellos dicen, en los pacientes hospitalizados en servicios médicos, las elevaciones de creatinina son frecuentes. Y no son más frecuentes de lo que dice la literatura que ocurre cuando se asocia medios de contraste. Por lo tanto, entonces, ¿es o no es tóxico el medio de contraste? Y el tercer estudio, siguieron a estos pacientes que elevaron la creatinina, al que les acabo de mostrar, por 1 año. ¿Y qué es lo que se ve? Algo muy parecido al estudio que vimos el Horizons del infarto al miocardio. Aquellos pacientes que espontáneamente, sin recibir medio contraste, elevan la creatinina medio punto, más de un 25%, tienen menor sobrevida y mayor probabilidad de necesitar diálisis en el año que sigue. O sea, no es como si fuera tóxico el medio de contraste, ni tampoco tóxico lo que se hace o se deja de hacer, sino que aquellos pacientes que por cualquier causa elevan su creatinina, les va peor en la vida. ¿Por qué? Porque se complican y tienen de una u otra forma mayor probabilidad de morir anticipadamente o de complicarse significativamente.
Entonces, juiciosamente, uno tiene que decir, entonces, ¿es realmente importante la insuficiencia renal aguda que se le atribuye al medio de contraste? Veamos caso clínico, porque lo mostró la doctora recientemente. Este es un paciente que está hospitalizado, que tiene una filtración glomerular de base por debajo de 30 ml minuto. Está hospitalizado por estudio de cualquier cosa, desarrolla una angina transitoria, se le pasa espontáneamente y se va de alta asintomático. Y fallece durante el transcurso del año siguiente. Y la pregunta es ¿por qué si se le pasó la angina? Otro caso. Este mismo paciente, en vez de desarrollar angina, desarrolla un alza transitoria de la creatinina, se mejora espontáneamente la creatinina, se va de alta con creatinina normal o vuelve al basal y fallece en el transcurso del año siguiente. Y la misma pregunta, ¿por qué falleció si también se mejoró? Y probablemente la razón es la que sigue. Fíjense que aquí elegí 3 estudios que son de intervencionismo. Arriba a la izquierda, infarto miocardio, intervenciones coronarias. Arriba a la derecha, intervenciones en el árbol cerebrovascular. Y abajo a la derecha, intervenciones vasculares periféricas en pacientes, por supuesto, con enfermedad vascular periférica. Y cuando uno mira los criterios de inclusión de estos pacientes, fíjense que la mayoría de ellos tienen mucha comorbilidad. Son hipertensos la mitad de ellos, son diabéticos entre un 20 y un 30%, son fumadores o exfumadores la mayoría de ellos, han tenido enfermedad coronaria, tienen enfermedad renal. Por lo tanto, es gente que está averiada. Por lo tanto, parece que tanto la angina, en nuestro primer caso, como la creatinina que se eleva y que vuelve a la normalidad, no son problemáticas por el síntoma angina o el síntoma creatinina elevada transitoriamente, sino que porque son marcadores de otra enfermedad que sí produce muerte anticipada. Entonces, ¿qué podemos hacer en nuestros pacientes? Tenemos que tratar de prevenir las complicaciones, de tal forma de reducirnos, mejorando la gente y no pasar a ser sospechosos de que nuestro paciente tuvo alguna dificultad. Por lo tanto, tenemos que extremar nuestro cuidado para que la creatinina no suba durante una hospitalización, porque eso en sí es un marcador de pronóstico, más allá de que hubo o no hubo medio de contraste. Por lo tanto, ¿qué hacer ustedes que se asocian al uso de medio de contraste que les mostré que efectivamente también son nefrotóxicos? Una cosa sencilla es identifique al paciente de riesgo. Está hospitalizado, es nefrópata, se le pregunta al enfermo de la familia, es diabético, añoso, tiene enfermedad coronaria con algún grado de disfunción, está deshidratado, es posoperado, puede empezar una UCI, por ejemplo. En ellos, ¿qué hacer? Hidrátelos con solución salina, con sodio, o bicarbonato o cloruro de sodio. Incluso 1 hora, como les mostraba antes, es razonablemente seguro. Y por después, que salgan con un suero fisiológico después del procedimiento. Trate de elegir soluciones de medio contraste isomolares porque se asocian a menor riesgo. Y finalmente, con esto ustedes van a llegar a lo que se llama un riesgo razonable. No es que se va a eliminar el riesgo de falla renal aguda, asociada o debida al medio de contraste, pero al menos no van a sacar a reducir una condición de riesgo para que el paciente no se complique en el futuro y fallezca de manera anticipada. Muchas gracias.